Saludos con todos los oyentes, miembros, participantes, seguidores de la Asociación Peruana de Astrobiología. El día de hoy tenemos el agrado de presentar un libro muy interesante que tiene que ver con la vida en el universo, por el autor Edwin Jaime Rojas Espinal, cuyo título es de un híbrido. Justamente lo tengo aquí en mano para que puedan apreciar la parte frontal del libro. Y justamente para comentarle, este libro es una obra de ciencia ficción que es una forma de reflexionar también sobre nuestro lugar en el universo, el sentido de la humanidad, nuestro papel como cuidadores del planeta, y de una manera en donde participan ciertos seres llamados metamorfos que habitan entre nosotros y que justamente también tiene que ver con ayudar a la humanidad a no cometer errores que otras civilizaciones cometieron en el pasado. Es un libro muy interesante y solo para leerles brevemente parte de su reseña. Dice: nuestro propio planeta reparará sus cimientos con catástrofes naturales, pero aún agravando más nuestra deplorable existencia, empezarán las invasiones de alienígenas malvados, trayendo consigo el riesgo de la extinción humana. Estos metamorfos adiestran a varios híbridos metamorfos humanos, pero será Pietro el elegido a salvar a la humanidad. En este intento es herido gravemente. Entonces entrará en acción su padre, un humano con agallas y amor a su raza, dándose así inicio a muchos combates interplanetarios, llevando a sus protagonistas en intrépidas aventuras. Entonces es una obra de ciencia ficción que, como comentaba, hace uso de nuestra curiosidad, nuestra pregunta inicial sobre si estamos solos o no en el universo. Parte de esa premisa, pero ya incluyendo una habitabilidad en el universo, o sea, que no estamos solos, partiendo de allí. Y como les comentaba, tenemos el honor, el agrado de tener al autor Edwin Rojas Espinal, a quien damos la bienvenida, saludamos y agradecemos su presencia, y quisiéramos hacer algunas preguntas. Usted como autor, para empezar, de repente puede comentarnos un poco de usted, de tal manera que el público tenga noción sobre quién es el autor. Buenas tardes, Octavio, y un saludo a toda la asociación o el grupo que usted lleva de astrobiología. Soy muy contento de verdad por la invitación y que mi libro haya tomado interés en Perú, y pues encantado de explicarles un poquito del tema del libro. Es un tema que yo primeramente, la primera parte yo lo soñé un poco, y entonces ahí lo comencé a escribir un poco en un tema de ensayo. Primero quise hacer un poco de ensayo, pero entonces digo, ensayo en Perú se han escrito mucho, pero no va a dar, no voy a llegar a la gente como ensayo. Quiero que mejor fusionarlo con este sueño. Fusioné el ensayo con ciencia ficción para hacerlo mucho más interesante y la gente se enamore de la historia, ¿no? Y entonces toma interés en eso, porque la primera parte del libro sí se trata de como un ensayo, que cuando Pietro comienza a analizar lo que es la Tierra, qué es el humano en sí, por qué el humano se comporta de ese modo, con su propio planeta, con su propio hogar. Entonces vamos tomando la idea de que el humano no es consciente de que está haciendo mucho daño a su propio planeta, y pues se maneja el otro tema cuando se va avanzando un poco, que ya nosotros en la antigüedad, nosotros ya hemos convivido con su raza, con la raza de mamá, cuando los metamorfos vinieron a ayudarnos en la evolución humana, ¿no? Entonces se juegan todos esos temas muy interesantes, por eso que hablo un poco de Paracas también, porque Paracas, es de verdad, tiene mucho que contarnos con nuestra vivencia con esto en el pasado, con esta raza. Lo llamo metamorfos, digamos, por la fusión de nombres, ¿no? de extraterrestres con seres
que vienen del universo, ¿no? A los que nuestros antepasados llamaron dioses del cielo, dioses de las estrellas, dioses de la luna, todo eso, ¿no? Sí, justo me llamaba la atención, como comentábamos antes de la grabación de la sesión, usted nació en Huancayo y viajó por todo el mundo, a diferentes partes de Perú, y de esa manera se pudo inspirar en todo, bueno, parte de ello fue de inspiración para la trama, a lo que me lleva a lo siguiente. Dentro de esa experiencia que tiene viajando o conociendo otras obras, ¿qué lugares en particular, además de Paracas, les ha inspirado? Y además, ¿por qué no decir otras obras de ciencia ficción que hayan servido de insumo para lograr esta obra? Hay muchos temas. Por ejemplo, Asimov es un extraordinario escritor que se ha adelantado a su época, que ha dejado muchos libros interesantes. Otro que también ha hecho unas obras muy, muy lindas, Verne, y también ha jugado con todo lo que es la ciencia futurista, ¿no? Y pues en Perú no hay ni uno son muy pocos que han tocado un poquito el tema. Pues la inspiración fue más que nada para abrir la mente del ser humano. Esto, o sea, porque viajando en el mundo se da cuenta uno que a veces la persona que no ha salido fuera del país piensa que su mundo es en esas cuatro regiones que no vive, ¿no? Pero cuando sale uno del país dice, no, el mundo es grande, es hermoso y hay que comenzar a conocerlo. Pero de eso aparte, pues lo enriquecedor que tiene Paracas, Nazca, los incas, y entonces tú comienzas a analizar y ver, y también Egipto con todos lo que es los faraones, las pirámides. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, por eso un poco me meto en lo que es investigar lo que es OPAS, y al ver lo que es los OPAS, ¿verdad? Son objetos fuera de nuestra era, que no tiene explicación, pues entonces uno se va analizando, y yo pienso que nuestra historia se debe reescribir. Claro, y justamente esto es una obra de ciencia ficción, de modo tal que se alimenta también de elementos de la ciencia. En ese sentido quisiera preguntarle, ¿hay alguna obra de divulgación científica o algún científico en particular, no sé, Einstein, Carl Sagan, que le hayan inspirado para complementar parte de este contenido que es su obra? Sí, Albert Einstein, por ejemplo, es un superdotado de lo que es la matemática, la física, que ha investigado tanto, y entonces uno se pone a pensar estos hombres fueron fuera de lo que es el enfoque del ser humano, ¿no? Analizaron, vieron con esa mente visionaria, en cambiar el mundo con sus propias ideas. También no me acuerdo ahora cómo se hace cuando se me va la idea. Y entonces son científicos que han querido cambiar el mundo, y entonces pues ellos son los que inspiran a uno para poder hablar de ciencia ficción o de ciencia que se puede comprobar, que se puede analizar y comprobar, y se llega a un resultado que sí que existe, ¿no? Claro, por supuesto, a todos nos ha entregado algún autor, en este caso no es la excepción, y ya adentrándonos un poco más en el libro en sí, quisiera hacer una pregunta sobre el protagonista, que se llama Arnold. ¿Basado en quién está elaborado este protagonista? No, todo eso casi es un poco analizando al ser humano en sí, porque en la primera parte el ser humano, o sea, Arnold viene a ser, digamos, algo cobarde, algo ingenuo, algo tonto, que no quiere despertar de lo que es de verdad, no mira su realidad, no mira lo que es el ser humano en sí. Entonces el hijo es el que le hace analizar todo, y al entender y al conseguir, mucho al saber que su esposa es extraterrestre, recién se da cuenta, y cuando ya se ve obligado a entrar en batalla, reacciona el ser humano y dice, no, yo tengo que luchar por mi tierra, por mi familia, por mi amor, al ser humano. Entonces entra en protagonista, porque primero uno entra en protagonista, o sea, se mantiene un poco temeroso al problema y no sabe cómo reaccionar.
pero ya el amor a la familia, el amor a su patria, amor al planeta, dice no, y eres el que, o sea, al final del libro, de este libro primero, ¿no? Arnold es el que termina siendo el protagonista, ¿no? Porque el hijo mismo sale un poco mal parado en un enfrentamiento, entonces o sea, me refleja mucho este libro, hablo en el sentido de ser humano, del ser humano, lo amoroso, lo afectuoso, lo que es el ser sensible a querer apoyar, ayudar, a luchar por lo nuestro. Podríamos decir de que Arnold es la representación del ser humano que está en el fondo de la caverna, haciendo alusión a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Encadenado, sí, mirando a las sombras, creyendo que las sombras son lo único real y creyendo que eso es todo lo que existe. Cierto, tiene mucha razón, de verdad. Uno tiene que... el ser humano en sí, pues, tenemos un poco de temor, un poco de cobardía, pero cuando de verdad tenemos un propósito que cumplir, que llegar y enfrentar esa lucha y de verdad querer dominar, pues despertamos y decimos sí, no, salgamos para adelante, salgamos a luchar, y eso el ser humano es evolucionar diariamente, que de verdad, si no es la evolución del hombre, no estaríamos ahorita con tanta tecnología, ya llegando al espacio y todo eso, ¿no? Seríamos simplemente el ser humano de muchos años atrás todavía, ¿no? Claro, entiendo perfectamente. Y en cuanto a otros de los actores dentro de esta trama, los metamorfos, ¿cómo es que se inspiró para elaborar estos seres tan particulares? La hibridación es un tema muy importante porque ahora mismo somos muchos seres humanos, ya somos híbridos en el sentido de que con la medicina, ¿no? Con la medicina biomédica, que ya te van implantándote brazos o piernas o incluso el corazón mismo, ¿no? ya te van poniendo el bypass, y poco a poco el ser humano también está cambiando, con tanta tecnología está cambiando, está evolucionando. Y entonces es eso, ¿no? Quería combinar lo que es el metamorfo, que el ser humano va a tener que aceptar que en un futuro va a cambiar, va a evolucionar en un sentido mucho más para llegar a entender ese encuentro. Y yo por eso digo siempre que nuestro encuentro con el tercer tipo que decimos nosotros va a suceder, y para eso tenemos que estar preparados, y por eso que en el libro también digo muchos temas sobre eso, porque si el ser humano no se prepara intelectualmente, psicológicamente para este encuentro, pues va a ser un choque psicológico todo fuerte, ¿no? En cambio, si va uno leyendo, investigando un poco, entonces, ok, sí, ya debe haber este encuentro y debemos entender. Tampoco no solo va a ser un encuentro con extraterrestres, digamos, de malos, sino debe haber, hay extraterrestres buenos, que entonces va a hacerse, en el libro se dice un poco eso, ¿no? Que van a comenzar a luchar entre ellos, porque en mis ideas, lo digo así mejor para no confundir al lector, pienso que va a haber que hay extraterrestres buenos que nos van a querer ayudar, y hay otros que van a ser que nos van a querer destruir. ¿Por qué? Porque ese mundo, en el mundo siempre existe el bien y el mal, en todo, lo bueno y lo negro, todo eso, ¿no? Lo negro y lo blanco, el yin yang, ¿no? Claro, en este caso observo que el libro funciona como un experimento mental en donde nos prepara a través de la ciencia ficción en diferentes escenarios, pero a su vez también noto que puede ayudar o orientar la curiosidad de una persona que quiera saber más de la vida en el universo o cómo sería posible la vida en otros mundos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, partí de la ciencia ficción y a través de estas obras es que hice el enlace hacia la ciencia propiamente y justamente ahora me dedico a la astrobiología. Excelente. Sobre otra pregunta, es sobre la trama, el mensaje. Hay un mensaje que justo estaba comentando antes de esta sesión. Se siente como que es una obra de ciencia ficción, su relato, perfecto, pero hay un mensaje detrás, hay una transmisión, una reflexión, que básicamente busca una mejor convivencia también entre todos nosotros. Incluso me llamó mucho la atención esto, más allá de la propia especie humana, que es un tema dentro de la astrobioética que se está trabajando actualmente, que se llama la teloempatía.
que es justamente tener una empatía, una consideración por seres vivos que no sean de origen de la Tierra específicamente, sino que esta empatía, esta moral, esta ética sea de un alcance astrobioético. Entonces yo quisiera preguntarle cómo se ha inspirado o qué lo ha motivado a querer transmitir ese mensaje de paz y de unidad a través de esta obra de ciencia ficción. Esto es un punto importante, gracias por la pregunta en ese tema, porque yo que he viajado mucho, entonces se ve esto en migración, tú tienes que ir a otro país, pedir tu pasaporte, permiso especial, los peruanos podemos viajar aquí o no podemos allá viajar, entonces, ¿por qué el universo, por qué los países poderosos no abrir sus fronteras en vivir unificados? Porque incluso cada país busca su modo de llegar al espacio, Rusia, China, Estados Unidos. Entonces, envidiosamente, yo lo miro así en modo de envidioso, ¿no? Porque de verdad, si estos se unifican, sería una cuestión mucho más productiva para llegar a un fin, que es viajar al universo, y ese encuentro que va a haber. Por eso yo he tocado tantos temas que yo mismo de verdad leo el libro y digo, wow, ha salido esto de mi cerebro, de mi mente, de mi imaginación, porque he leído, he investigado, que he metido pequeñas cosas en el libro que te hace analizar, te hace pensar, por eso dice bien claro, ¿no? Para redescubrir el origen del ser humano, y ese es el punto principal. Tenemos que redescribir y redescubrir lo que es, qué es el ser humano en sí, de dónde provenimos, a dónde queremos llegar, pero como la raza en sí, no como raza que decimos el chino, raza china, raza negro. No, nosotros somos seres humanos y nuestra raza es el ser humano, no otra raza. Hablaríamos de razas, sí, hablaríamos de, no sé, digamos los metamorfos, los grises, eso hablaremos de razas, pero yo no quiero hablar como humano, no quiero hablar de razas con chinos, y no, para mí no es eso. Por eso es el mensaje que quiero dar, de unificar el mundo, unificar el ser humano, que no debe haber racismo, en Perú mucho se ve el cholo, el indio y todo eso. Entonces, si somos seres humanos, somos nacidos de Dios, y en el libro también hablo de Dios, ¿no? Hablando de ciencia ficción, hablando de tanto que es del universo. El libro dice, que somos uno solo, creado por Dios. Las otras galaxias, los otros extraterrestres también tienen el Dios, y Él es el único Dios de todo el universo. No estamos hablando de un Dios de los humanos, otro Dios de los extraterrestres. Estamos hablando de un Dios unificado, porque el Big Bang, ¿cómo se hizo? Una explosión, y fue de una sola, no es que reventaron cantidad de cosas para cada universo. Entonces yo creo por eso en que existe un solo Dios, y la religión, para mí, por ejemplo, no debe existir. O sea, religiones, sino debe haber un Dios donde hay que decir, okay, sí, gracias Dios, por esto yo soy consciente de ser un humano, y creo en lo capaz que soy como ser humano para seguir evolucionando en este mundo. Claro, entiendo. Entonces hay una orientación hacia el concepto de ser humano como especie planetaria. Claro. O sea, eso toma un tema mucho más abierto, no digo que pero he estado, un ejemplo cortito, ¿no? Yo he vivido un tiempo en Israel. Entonces, para los judíos, pues la religión es ortodoxa, cerrada, y uno tiene que vivir en un encuadramiento total, que es con reglas y todo eso, ¿no? Es hermoso, no puedo decir que no, pero ¿para qué poner reglas a una ciencia, a una cosa que se investiga, que se lee, que esté en constante movimiento? Entonces, porque he leído tantos, había estado en otras religiones, que me ha hecho analizar que entonces, pues, en conclusión, hay un Dios, y ese Dios es el Dios del universo, el que ha creado un todo, no uno, o sea, por cada planeta, como dije anteriormente. Claro, me recuerda a la noción de Dios no como ligado específicamente a una institución religiosa, pero como un concepto que no alcanzan palabras para describir, más o menos como el Tao, tiene una definición similar, ¿no? O sea, se puede hablar del Tao
pero no del Tao eterno, no del Tao de lo que es. Bueno, sí, excelente. En filosofía se habla mucho de Dios también, no necesariamente un Dios en particular, sino como una especie de concepto trascendental, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y ya más o menos para ir, tenemos aquí dos últimas preguntas. Vamos a conectar esta idea de la trama del libro con un poco de actualidad, hablando de Marte, porque también se habla sobre la vida en Marte en su libro. Y ahora, considera que de haber vida en Marte, en donde probablemente sea microbiana, según los estudios que se están realizando en la actualidad, ¿deberíamos tener una consideración moral, según usted? ¿Otorgarles derechos y crear zonas de protección especial? ¿Qué opina? Cierto. Tenemos que tener respeto a un planeta, ¿no? Porque ahorita estamos invadiéndolo, estamos haciendo lo que hacen el mismo humano, como hacemos ahorita mismo los americanos invadiendo países, y lo mismo, ahorita estamos invadiendo un país un planeta, y en el libro está claro, ¿no? Aparece una parte donde que dice los marcianos aparecen y dicen fuera de este país, respeten a vuestro planeta, queremos una paz, que regresen a su mundo, a la Tierra, y nosotros queremos vivir en paz. ¿Por qué? Porque al final somos de repente una raza un poco invasiva, ¿no? Pero en el libro también dice a la vez dice que nuestra procedencia puede ser marciana, que ya anteriormente lo hemos destruido. ¿Por qué? Porque el humano, por eso digo en mis conceptos míos, no quiero generalizar, el humano es un poco conflictivo, ¿no? Por eso que tenemos tanta elemento de destrucción masiva, bombas atómicas y todo eso. Entonces tenemos que pensar mucho en todo ese tema de concientizar al ser humano, ¿no? de cuidar el medio ambiente, y como medio ambiente cuidando, vamos a hacer llegar a cuidar otros planetas, no invadirlos, no ser invasivos, sino con un método de investigación como está haciendo ahora, pero con temas... ¿Cómo? Con mucho respeto. Con respeto, porque en el libro yo lo digo que podemos proceder de Marte, y entonces nuestros ancestros pueden ser de allá. Entonces de repente es como tumbas sagradas que pueden ser también, ¿no? de nuestros antepasados. Entonces tiene que ser con mucho respeto, como nos gustaría que nosotros mismos, si otras extraterrestres vinieran a visitarnos, sean con un encuentro amigable, con respeto y no invasivamente, ¿no? Entonces, dígame si estoy bien. Ya en un plano filosófico, cuando terminé de leer el libro, tuve esta sensación que si nosotros no cambiamos para bien, si no mejoramos en nuestra búsqueda o en nuestra expansión en el universo, tendríamos el riesgo de repetir los errores, de llevar, por ejemplo, la crisis ambiental hacia otros entornos planetarios, toda vez que no hacemos un cambio sustancial en nosotros. O sea, es como que la división entre la distopia y la utopía, ¿no? Utopía, por ejemplo, Elon Musk dice que ir a Marte, por ejemplo, va a salvar a la humanidad. Pero luego tenemos otras opiniones, como Charles Cockle, que es director de astrobiología en Reino Unido. Él dice que no, un futuro de la humanidad en Marte, por ejemplo, se parecería más a una vida en prisión. Y entonces yo leyendo su obra me quedo con la idea de que, ok, la decisión va a depender de nosotros toda vez que hagamos un cambio sustancial por cómo somos a nivel moral. ¿Estoy bien ahí? Cierto. Debemos analizar, primero analizar lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Entonces, analizando nosotros mismos, no estamos de repente leer un libro o investigarnos ahorita, sino que yo como ser humano, ¿qué quiero? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Porque si yo mañana quiero conseguir
un estado mejor, ¿no? Comprar una casa o un carro, tengo que esforzarme yo mismo, no tengo que pedir de otra persona. Entonces ese mundo de evolucionar, de motivarse uno mismo y esforzarse para lograr eso. Entonces es eso el mensaje que dice: cuida tu tierra, cuida tus bienes. ¿Para qué? Para que te concientices que tienes crecer, de que ese esfuerzo que has conseguido es con sacrificio, y todo sacrificio, o sea, todo logrado con sacrificio, pues tiene una satisfacción mucho mejor. Dices: no, me he esforzado y lo he hecho y he conseguido. En simples palabras, lo que usted me ha querido explicar ahorita, lo que me dijo, ¿no? Sí, pero nosotros debemos ser consecuentes y evolucionar intelectualmente cada vez, leer un poco más, analizar mucho más. ¿Para qué? Para concientizarnos a un mundo que va a cambiar, y ha cambiado mucho. No, con un celular, hace 10 años, 15 años, no teníamos un celular que era totalmente, digamos, táctil, que puedes escuchar música, fotografiar y todo eso. Es una tecnología. En ese punto, por ejemplo, no hemos analizado tanto que el ser humano, de un momento a otro, tenemos tanta tecnología en nuestro... que hace 10, 15 años no teníamos solamente el teléfono. Y entonces esa evolución tenemos que seguir continuándola, pero concientizado en que el ser humano tiene que ser más de corazón, más de sentimiento, más de ser humano, ¿no? Y finalmente, estimado Edwin, ¿habrá una segunda parte? La segunda parte es mucho más más ficción, pero no escapándome de la realidad y queriendo dejar el mensaje a la humanidad de que debemos concientizarnos a evolucionar intelectualmente y cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Muy bien, excelente el contenido, la reflexión, ¿no?, a través de una trama de ciencia ficción. Muchas gracias, estimado Edwin Rojas. Este ha sido el autor de Intrigas de un híbrido, de la editorial Punto Rojo. Agradecemos también por habernoslo enviado para su agradable lectura. Lo recomendamos, pueden adquirirlo en diferentes medios web, en el link, por ejemplo, que vamos a compartir en comentarios. Y agradecemos nuevamente, estimado Edwin, por su tiempo, paciencia. De igual forma a los oyentes de la Asociación Peruana de Astrobiología, y les ha hablado Octavio Chong, presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología, y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias a la asociación, pues gracias por la entrevista, y espero que llegue a mucho más peruanos, a mucho más en el mundo de la vuelta a este libro, porque es un libro un poco concientizador, pero abriendo la mente a un futuro que va a venir un encuentro, ¿no? Un encuentro futurista. Pues gracias, y estoy digno y encantado de haber hecho una entrevista con usted. Muchísimas gracias y saludos a todo Perú. Gracias. Gracias, Edwin. Nos vemos.